Pues vamos a continuar ya con la valoración y en este vídeo vamos a hablar de la valoración del niño menor de 2 años, ¿vale? En esta edad, la exploración deberá compararse con el resto del desarrollo normativo y observar las diferencias respecto a su grupo de edad, ya que es un periodo en el que el niño sano evoluciona muy rápido y deben de adquirir muchos hitos en poco tiempo. Como ya comentábamos en anteriores vídeos, será importante observar el nivel de alerta, así como la postura, que será lo primero que nos debe de llamar la atención. Igualmente comprobaremos el contacto visual con nosotras o con la familia. Tendremos que valorar los reflejos primitivos en función de la edad del niño y observar su calidad y su cantidad. Si permanecen más allá de la edad en la que supone que tienen que desaparecer o si hay alguno que no ha aparecido cuando ya debería. Esta valoración nos puede dar información sobre la integridad del sistema nervioso central. Sin embargo, no determina la cantidad ni la calidad de las habilidades motrices, ya que no tendrá un valor predictivo. Para eso ya está la valoración funcional, en la que además de valorar el nivel de desarrollo alcanzado y compararlo con su grupo de edad, tendremos que observar cuál es la habilidad para transferir carga de peso, movimientos y posturas espontáneas o la actividad antigravitatoria. Siempre observando si existiera alguna asimetría en la forma de moverse de un hemicuerpo respecto al otro. Los movimientos generales del neonato son una serie de movimientos complejos y espontáneos que pueden observarse desde la edad fetal hasta la semana 20 posttérmino aproximadamente y que involucran además a todo el cuerpo. La observación de estos movimientos es más predictiva que la evaluación de los reflejos primitivos, ya que permite pronosticar la afectación neurológica en niños prematuros a largo plazo, especialmente el diagnóstico de parálisis cerebral. Y se distinguen dos tipos de movimiento que son los de contorsión o writing o los de ajetreo o fidgeting. Los de contorsión son los primeros que aparecen y que estarán presentes hasta la semana novena, hasta la sexta o novena semana posttérmino. Y en esa franja de semanas es cuando comienzan a aparecer los de ajetreo. Normalmente hay un periodo en el que conviven unos y otros, puesto que van evolucionando. ¿Vale? Además, los de ajetreo en torno a la semana 15 o 20 posttérmino es cuando ya terminan de desaparecer. Por lo tanto, son unos movimientos que son muy predictivos, puesto que se han estudiado mucho y se han hecho estudios longitudinales para ver esa predictibilidad, pero es verdad que dura muy poquito y que tenemos muy poquito tiempo para observarlos. La mayoría de los fisioterapeutas, a no ser que trabajemos con neonatos y con niños tan pequeñitos, no vamos a llegar a observarlos. Pero si trabajamos con niños tan pequeñitos, es muy importante que los tengamos en cuenta. ¿Vale? Cuando estos movimientos son anormales o están ausentes, es cuando debemos sospechar que hay una afectación neurológica. Y estas anomalías se clasifican en si hay un pobre repertorio de estos movimientos, si son espasmódicos sincrónicos, que se llaman, o caóticos, cuando nos referimos a los de contorsión. Y cuando nos referimos a los de ajetreo o fidgeting, solo los clasificamos en anormales o ausentes. Aunque es verdad que como se están estudiando cada vez más, hay otras clasificaciones más pormenorizadas de los movimientos para determinar si su alteración va a repercutir posteriormente en una alteración del neurodesarrollo. Bien, yendo ya directamente a la exploración física, vamos a explorar el tono muscular, que lo vamos a explorar por observación y a través de maniobras y de reflejos. La postura, cuando el niño está en decúbito, suele llamar la atención, como decíamos al principio. Bien porque puede haber asimetrías, bien porque haya patrones posturales más bien fijos en vez de haber una motricidad espontánea, que tiene que además ser fluida, o también puede llamarnos la atención
que pueda presentar la llamada posición en libro abierto, que es el niño en decúbito supino planchado contra el plano, ¿vale? El tono muscular lo vamos a valorar con la movilización pasiva a través de estiramiento de los diferentes segmentos y vamos a observar si hay o no resistencia al movimiento y cómo es esta resistencia a ese estiramiento pasivo. Si hay una resistencia mayor de lo esperada o si no cede o si cede, cuánto tarda en ceder y una vez que cede, si nos permite seguir con normalidad o continúa resistiéndose ese movimiento. Si, no cede, o sea, si cede muy fácilmente, es posible que estemos ante una hipotonía, pero habrá que valorarla con el resto de cuestiones y ver si realmente es un tono bajo. Además, tenemos que valorar los reflejos osteotendinosos, puesto que su presencia o ausencia nos van a complementar la exploración. En niños pequeños también se realizan otras maniobras, por ejemplo, la del ángulo de los aductores, que consiste en separar las piernas del niño cuando está en decúbito supino y tenemos los miembros inferiores extendidos. Ahí tenemos que ver cuál es la resistencia al movimiento y cuál es la amplitud del movimiento. La maniobra para valorar el tono con el ángulo popliteo se realiza también en supino. Lo que pasa es que aquí sí hay flexión de cadera. Lo que tenemos que hacer es extender la rodilla y ver cuál es la amplitud de movimiento. El ángulo de dorsiflexión valora la dorsiflexión en el pie y ya que tenemos al niño tumbado en supino, tendremos que tener los miembros en extensión y lo que buscamos es ver cuál es el rango de movimiento de la flexoextensión de cada tobillo. Después tenemos también la maniobra de la bufanda, que esta nos sirve para valorar el tono de miembros superiores. Lo que vamos a hacer es llevar la mano del niño hacia el hombro contrario. En función de la edad tendrá que ser capaz de que el codo pase o no más de la línea media. Si según la edad que tiene no llega a la línea a la que tendría que estar llegando, es posible que estemos ante un aumento de tono y que nos lo permita. Si hay una excesiva flexibilidad, podremos estar ante una hipotonía. Después tenemos la maniobra del retorno en flexión de extremidades. Aquí vamos a tener otra vez al niño en supino, que debe estar en su postura espontánea, normalmente es de flexión de todos los miembros contra gravedad. En este momento, si extendemos alguno de los miembros, estos de forma natural tienen que volver a esa flexión contra gravedad. Si no vuelve, pues tendremos que ver qué es lo que está ocurriendo. También tenemos que ver cómo lo hacen, porque a lo mejor hay asimetrías entre una pierna y la otra, o entre un brazo y el otro, ¿vale? Y bueno, como comentábamos, la posición en la que encontramos al niño, tanto en decúbito supino, como en decúbito prono, como en decúbito lateral. Tendremos que valorar cómo es la posición de las extremidades y cómo es el tono del eje corporal, el tono axial. Todo esto lo vamos a valorar por observación, ¿vale? Y nos va a hablar de cómo está siendo ese tono muscular de forma general o de forma segmentaria cuando veamos los miembros. Bien, antes hablábamos del tono pasivo, ahora vamos a hablar de la fuerza y el tono activo, ¿vale? Ya sí que vamos a incentivar el movimiento. Antes todo eran maniobras que realizábamos nosotras, ¿vale? Aquí tenemos la maniobra más básica, que es la tracción de supino a sedestación. Tenemos al niño en decúbito supino, cogemos de las manos y traccionamos hasta sedestación. Tenemos que valorar cuál es la fuerza de tracción de sus brazos y cuál está siendo su control cefálico. Esta maniobra es evolutiva, entonces depende de la edad que tenga el niño, tendremos que valorar qué capacidad tiene y si es acorde a su desarrollo, es acorde a la edad que tiene, a lo que tendría que estar apareciendo, ¿vale? El resto de maniobras que observamos, a excepción
del paracaídas van a valorar la activación antigravitatoria de la musculatura. Por ejemplo, en la suspensión axilar, que vamos a coger al niño por debajo de las axilas y vamos a ver si hay un enderezamiento axial y una tendencia flexora de los miembros inferiores, cuando sostenemos al niño y lo suspendemos. La suspensión vertical consiste en coger al niño por los pies y se evalúa cómo responde el enderezamiento del tronco. Si aparece extensión con puños cerrados de miembros superiores, hablaremos de hipertonía. Y la suspensión ventral es colocar al niño en prono sobre nuestra mano. Normalmente esto se hace con niños pequeños, ¿vale? Cuando son un poquito más mayores, igual nos hacen falta las dos manos. En ese momento que está en prono y que está en suspensión, no puede ser sobre el plano, puesto que queremos ver cómo reaccionan su espalda si se incurva realizando un enderezamiento axial y qué es lo que hacen también las piernas y los brazos cuando está en esa suspensión. Tenemos que ver si hay un enderezamiento general, ¿vale? Cuando hemos realizado al niño en la suspensión axilar, tenemos que ver también si hay una extensión global ya un poquito más mayor, como si quisiera mantenerse de pie, ¿vale? Esto va a ser algo evolutivo. La maniobra de Landau también se va a explorar en la suspensión ventral que hacíamos antes, ¿vale? Y lo que vamos a realizar es una flexión cervical y ver cómo reacciona el niño, que tiene que realizar pues, una flexión de tronco y piernas para acompañar un patrón flexión global. Después tenemos otras reacciones como son la respuesta de Boita, los colis y el Peyperisberg. Todos ellos consisten en colgar al niño bien de un brazo y una pierna para ver cómo es la activación muscular. Todas estas reacciones son bastante agresivas para el niño, puesto que le va a dar miedo, pero bueno, depende de la edad y lo que queramos buscar, tendremos también nosotros que valorar si las vamos a querer realizar o no, puesto que el niño va probablemente a llorar y si necesitamos seguir explorando otras cosas, igual le cuesta luego calmarse. Quizá nos interese hacerlas al final y cambiar el orden en el que realizamos las maniobras, ¿vale? El paracaídas, de hecho, es otra maniobra que vamos a tener que realizar que al niño le va a dar miedo y va a llorar. Por lo tanto, conviene realizarlo al final de la exploración. En esta reacción lo que estamos buscando es ver si hay reacciones de apoyo. Por lo tanto, vamos a tener al niño en prono y vamos a inclinarlo hacia el plano para ver si saca las manos como queriendo apoyarlas. La reacción del paracaídas es muy importante, puesto que hay muchos niños que en función de cuál sea su alteración no van a presentar esta reacción que es muy primitiva y muy instintiva, lo cual nos va a hablar de que puede estar habiendo una mayor alteración de la que a priori podría parecer. Y después tenemos ya la motricidad espontánea, que